Le vamos a dar la palabra a la arquitecta Adriana Elvira Piastrellini, presidenta de ADVA ACAPA. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber llegado hoy hasta acá, a pesar de la lluvia, a pesar de todo. Y la verdad que tengo que decir la verdad, más allá de mi cargo como presidenta de la asociación, quiero contarles que yo vengo a Mar del Plata desde que tengo 5 años, o venía, y hace mucho que no venía. Venía con mi familia y tengo los mejores recuerdos de mi infancia, de caminar la calle Güemes, la Loma, y me emociona mucho porque me acuerdo de mis padres y de mis tíos y de toda la familia que ya no está. Pero Mar del Plata me permitió también venir como profesional. Y les voy a robar unos minutos nada más para solamente mostrarles algunas de las cosas que tuve la posibilidad de trabajar, nada más ni nada menos. Empecé mi carrera profesional a los 22 años en el estudio del arquitecto Clorindo Testa. Esta imagen que están viendo es La Perla. El proyecto fue ganado por concurso, el concurso de ideas. Y a mí me tocó hacer el balneario número 5, pero que lamentablemente no se terminó de construir. Pero ese fue mi primer proyecto a nivel nacional. Con Clorindo nos hicimos amigos, socios, después con él hicimos el concurso del Estadio Único de La Plata, ganamos el 5º premio. Y en ese momento me seleccionaron en el Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos y fui a concursar a París, donde gané mi primer concurso internacional en la ciudad de Sénart, diseñando una autopista subterránea, usando la metáfora de que la autopista era como un río, como el Sena, que unía a París, pero que acá en Sénart iba a crear espacios y riberas verdes y la ciudad transitaba por arriba. Y también en esa oportunidad diseñamos el estadio de Sénart, que para no competir con la imagen de la campiña francesa, lo pusimos sobre el interconector de la autopista y hicimos una cubierta verde. No tenemos muchas imágenes porque esto fue nada más ni nada menos que en el año 1993 y en esa época no había celulares. Bueno, después de eso desarrollé un proyecto para la ciudad de Buenos Aires, para el Parque Centenario, como concurrente del Museo del Centenario, y participé en la Trienal de Arquitectura en Bulgaria, ganando 3 premios internacionales, y entre ellos el Premio a la Creatividad y Cooperatividad Mundial. También al regreso de Bulgaria, la Armada Argentina me convoca para hacer el Museo de Casa Amarilla, y entonces propuse hacer un museo virtual, el primer museo virtual naval, que fue presentado en Casa Foa, en el Apostadero Naval, Buenos Aires, en el año 2000. Ese proyecto, que fue de avanzada, hizo que después la Armada me convocara para trabajar en el Museo de Submarinos de la base naval de acá, Mar del Plata. Luego de mi participación en el Museo de Santa Catalina de Siena, que gané la medalla de plata en esa ocasión, me invitaron para hacer en el año 2001 el primer museo virtual y real de la ciudad de Mar del Plata, que se puso en el Paseo Esplanada. Ese museo mostraba la historia de la Rambla, la Rambla francesa, que el mar se llevó, y también presentamos en esa oportunidad la primer bolilla del casino, de la inauguración del casino,
y el museo tenía gigantografías que reconstruían todas esas escenas y fue donado en esa oportunidad a la municipalidad. Bueno, esa rambla tan imponente que guarda tanta historia de esta ciudad, que es un escenario, ¿no?, cambiante, porque primero fue de madera, después fue francesa, después vino Bustillo, Fresco, ¿verdad? En ese lugar que era un contexto francés, o sea, Mar del Plata tiene la bendición, digo yo, como lo tiene Buenos Aires, como lo tiene Córdoba, como también lo tiene Mendoza, de haber tenido nada más ni nada menos que al paisajista por excelencia, arquitecto paisajista Carlos Thays. Y eso es lo maravilloso que tiene Mar del Plata, ¿no? Que cuando uno entra ya va viendo, ¿no?, y descubriendo, bueno, cada vez a veces se ve menos, porque cada vez quizás hay más construcciones, pero es importante que hoy veamos la importancia de no perder los rasgos identitarios, ¿no?, de entender cuál fue el concepto de los arquitectos que construyeron o que diseñaron, y el entenderlo hace entender nuestro patrimonio y valorarlo. A veces pienso, Thays tomaba la tipología del parque de Boulogne-de-Beauvoir, y yo no creo que Francia construya cosas sobre ese parque, como tampoco creo que los italianos construyan cosas sobre el Coliseo. Todos queremos vivir en esos lugares, pero nosotros los teníamos y algunos todavía quedan, y por eso me parece importante tomar conciencia de lo que tenemos, de lo maravilloso que es nuestro patrimonio. Esta rambla fue la que se perdió, pero ¿qué pasó con las farolas? ¿Qué pasó con un montón de elementos que quizás el mar no se llevó? ¿Dónde están? Bueno, ¿qué son? ¿Pero qué son? Esos elementos son testimonio de un beso, testimonio de una revelación de amor, testimonio, no sé. La ciudad es un escenario donde todos vivimos cosas. Entonces, cuando perdemos algo, no perdemos solamente un hecho arquitectónico, perdemos toda la vida y la energía que se puso en construirla y también todo lo que se vivió en ese lugar. Entonces, borrar, bueno, está bien, un hecho, el mar, pero borrar nuestro pasado no nos permite dominar nuestro presente y menos proyectar nuestro futuro. Mar del Plata cambió también, o debió su identidad, al gobernador Fresco. El gobernador Fresco, que mucho no se quiso hablar en un momento del gobernador porque se lo consideraba como la época infame, pero infame sería no decir la verdad de todo lo que se hizo durante la gobernación de Fresco. Y Mar del Plata le debe lo que es la inauguración de la Ruta 2, entre otras cosas, ¿verdad? Mar del Plata crece como balneario, es la época plena del Art Deco, donde es la época del automovilismo, del servicio de pasajeros, es la época de oro del automovilismo. Y la gente llegaba a Mar del Plata, a una ciudad para vivir un momento feliz. Y también en ese momento se mejoraron los transportes, fue la época de las comunicaciones. Eso fueron una de las cosas más importantes que sucedieron en el periodo entre guerras, donde se sucede el Art Deco. El tren, que era un lujo viajar en el tren a Mar del Plata.
maravilla. Y ahí aparece el transporte público de pasajeros, porque los transportes eran de carga, tanto los aviones como los barcos, como los trenes eran de carga. En la época Art Deco es donde empieza este concepto de servicio al pasajero. Y ahí aparece Tienda León. Tienda León fue el pionero. En Buenos Aires fue el pionero del transporte de colectivo. También, ¿quién aparece? Para prestar servicio de asistencia al viajero. El Automóvil Club Argentino. El Automóvil Club Argentino, con sus sedes, la sede central, sumamente Art Deco racionalista en Buenos Aires, pero también acá en Mar del Plata, con un servicio de asistencia mecánico, con un servicio de asistencia para el que viajaba. Fíjense la calidad, ¿no?, del diseño con que estaban equipados estos centros de asistencia. Bueno, también fue la época del ATECOER, fue la época en que comienzan las líneas aéreas del Estado, que dejan de ser del ATECOER y comienzan las líneas comerciales y la aeronáutica argentina. La época del Art Deco también fue una revolución en el cine. El cine antes, en el 1900, era mudo, pero en esa época acá se pasaban películas mudas y este binomio, Carlos Gardel y Randazzo, venían a Mar del Plata y hacían una especie de show en los intervalos de esas películas para agasajar al público, para entretener al público. Estos son los comienzos de Gardel, hacia los inicios del 1900. Pero después empieza lo que es la gran industria del espectáculo, de Hollywood. Empiezan las vedettes. Miren nuestra primer vedette, Tita Merelo, que está mostrando la rodilla. Pero ¿qué es lo más maravilloso de esta foto? Es que fumaban. Las mujeres empezaron en la época Art Deco a hacer cosas que eran exclusivamente de hombres y darse libertades y poder acceder a sitios donde eran solamente exclusivos de hombres. El golf era exclusivamente de hombres. Había sectores incluso donde no podían ingresar las mujeres y tampoco los niños. Salir de noche, los cabarets, todo eso eran cosas exclusivamente de hombres. Pero fue la revolución de la mujer, donde también empezamos a tener el cine hablado. Luis Andrini fue uno de los pioneros en esto, y también nosotros no fuimos pioneros en la cinematografía, pero sí fuimos pioneros en la radiofonía. También dentro de esa época, un poquito más adelante, tenemos las películas de Nini Marshall, y acompañadas nada más ni nada menos por las hermanas Legrand. Era la época de la industria, de los teatros, y también lo fue en Buenos Aires. Estos teatros que marcaron la identidad de nuestras ciudades y dieron trabajo a muchísima gente también, pero que hoy, lamentablemente, porque Netflix, porque las tecnologías, por un montón de avances, hacen que se haya dejado de ir al cine, al teatro, y se han convertido en templos evangelistas muchos. En este caso es uno, el de Chascomús también, en Buenos Aires muchos otros, y muchos otros que tienen que cerrar, están cerrados porque no tienen público. Bueno, Gardel vuelve ya para 1927, pero ya vuelve como consagrado, y hacía su temporada en Mar del Plata. Pero también la hacía en Buenos Aires, en Mar del Plata, y en Buenos Aires surge una bohemia en esa época, de grandes artistas, escritores, todos congregados por Quinquela Martín. Quinquela Martín, que fue un chico abandonado en el hospital de niños a los 3 meses,
Fue un pintor maravilloso, pintor de las expresiones del trabajo, adorado por Mussolini, y que siempre que pintó, lo único que pintó de memoria fue sus escenas de la boca. Pero era una persona sumamente generosa y él reunió a todos estos grandes amigos. Y entre esos grandes amigos, ¿saben quiénes estaban? Alfonsina Storni, estaban Fioravanti, Bigatti, escultores maravillosos que también venían todos a veranear acá a Mar del Plata. Pasaban los veranos juntos. Y entre ellos, este escultor, que fue el que también le dio una impronta identitaria a esa rambla con los famosos lobos marinos, que fue Fioravanti. Y después Luis Perlotti, que fue un extraordinario escultor del Art Déco, que representó las figuras indígenas, fue quien le hizo el monumento para Alfonsina Storni cuando ella decidió dejarnos. Hubo otra personalidad muy especial, muy controvertida, muy querida y odiada por su propia familia, que fue Martín Máximo Pablo de Alzagonzué, el incomparable Macoco. Macoco fue un playboy que dicen que la película de Gran Gatsby se inspiró en la vida real de Macoco. Macoco es de acá de Mar del Plata y Macoco fue el primero que logró premios importantes en las carreras en Europa, vivió en Estados Unidos, tuvo una vida, pero lamentablemente puso en riesgo la riqueza de sus tías, de su familia, terminó después en la soledad absoluta y en la pobreza. Pero todo esto fue como también, su caída fue también como la caída de nuestro país hacia 1930, la crisis del 30. Y entonces, en esa época, fue cuando llegó a Mar del Plata el arquitecto Alejandro Virasoro. Alejandro Virasoro, señores, es el padre del Art Déco en la Argentina. Es el arquitecto Art Déco por excelencia. Él creó un estudio con más de 1.500, una empresa que la llamó Fuerzas Unidas, con más de 1.500 empleados, hizo obras maravillosas, obras de complejidad, teatros, cines, y fue también otra persona muy generosa. Él donó la Casa del Teatro, del cual la señora Mirta Legrand es la madrina. Esta casa era para que los artistas, cuando ya fueran grandes o tuvieran problemas o no tuvieran donde vivir, pudieran asistir a este lugar como refugio. Y hizo en la clínica de Cusatis, hizo la Equitativa del Plata. Esto lo deben, si fueran a Buenos Aires, lo deben de conocer. Una de las cúpulas más identitarias de Diagonal Norte. Y además fue excelente en la delicadeza y el refinamiento de sus diseños interiores. Porque en esa época no había fábricas que hacían muebles. Los arquitectos además hacían sus propios diseños. Carnay también, hay muchos, pero Jean-Michel Serfran fue otro gran diseñador que fue el que diseñó junto, fue un buen binomio con Bustillo, que hicieron todo el Hotel Provincial y también hicieron el Yabo Yabo. Pero bueno, volviendo a Virasoro, Virasoro diseñaba todo con una delicadeza y un gusto extraordinario. Y también tuvo la posibilidad de hacer estas obras catedralicias, ¿no?, de esta Buenos Aires o de esta Argentina grandiosa. Pero miren, esto es un garage, pero vean el detalle de esas columnas. Era la época donde todo era un detalle, todo era tratado como si fuera una joya. Y
pasó? Esa realidad que hacia 1930 lo hace venir a Mar del Plata es porque nuestra situación era complicada y para muchos empresarios fue un momento muy difícil. Entonces él deja todo lo de Buenos Aires y se viene a Mar del Plata. Pero como era una persona brillante, era una persona que tenía una personalidad increíble, él, aunque tuviera que hacer algo pequeño, a pesar de todo lo grandioso que ya había hecho en su vida, siempre lo iba a hacer con algo de personalidad. Entonces cuando llega acá y encuentra el estilo de las casas marplatenses, típicas del chalet marplatense y la piedra, él no lo puede ver así. No puede ver el techo de tecas, el pilar cónico de piedra, no. Entonces él hace su casa, pero la hace con cierto racionalismo en sus diseños. Y le voy a contar una anécdota de esta casa. Esta casa estaba en La Perla. Y resulta que tenía un vecino que esta casa está frente al mar. Muy bien. Y resulta que tenía un vecino atrás que había hecho unas ventanas clandestinas que no correspondía a la medianera. Pero este vecino se había dado el lujo de violar lo que es la ley de medianería y hacer unas ventanas porque lo que quería ese vecino era mirar el mar. Entonces Virasoro, que no tenía muchas pulgas, le dijo: señor, usted no puede hacer esto. Y el vecino siguió insistiendo. Entonces Virasoro, con su creatividad, dijo: bueno, señor, si usted lo que quiere es ver el mar y ver las olas del mar, yo le hago este muro azul. Y se hizo ese muro azul en su terraza, cosa de que el vecino no pudiera más mirar a través de su casa. Lo cual provocó un asombro extraordinario en la gente y todo el mundo iba a ver esta casa. Él se volvió a ser famoso, pero que él nació con su personalidad y con su convicción de cómo deberían ser las cosas. Él hizo muchas obras acá en Mar del Plata, algunas lamentablemente demolidas, como Gatti Chávez, pero hizo en el cementerio de La Loma dos tumbas, que era para los constructores con los cuales él había empezado a construir acá. Y se dio ciertas libertades, como esta tumba de la familia Cremonte, y que tiene este escalonamiento, pero no es que era caprichoso, es que él sabía por qué, porque él sabía lo que había sucedido en esa época del Art Deco. Hubo dos hallazgos maravillosos. Una fueron las tumbas de Tutankamón y otras fueron los monumentos de las civilizaciones incaicas. Y de ahí vienen las figuras planas del Art Deco, ¿no? Como las tumbas egipcias o los acabados dorados, y por otro lado estas formas escalonadas que él tomó con libertad para hacer sus propias obras. Acá tenemos la de la familia Quirolo, también con sus formas geométricas. Y esta foto, si ustedes ven bien, también hay otra cosa que quiero destacar de este arquitecto, que es lograr con materiales simples y el conocimiento del material los efectos de algo grandioso, a pesar de que el material era simple. Pero como él lo sabía aplicar, sabía cómo destacar las virtudes del material. Bueno, tuvo una etapa racionalista. Vamos a hablar de dos casas que todavía las vemos hoy y son sumamente vigentes. Y lo que se destaca es que él se tomaba la libertad de hacer una implantación sobre el terreno que no era lo convencional. Es algo que le daba riqueza al contexto y que le daba muchas posibilidades de iluminación y de visión y de visuales. Esta es otra casa, esta es la foto histórica de la casa y esta es la foto actual de la casa.
estos edificios se mantienen por la nobleza con que se construía. Bueno, en esa época Mar del Plata crecía, la industria crecía, la industrialización de la fabricación era un rasgo característico del Art Deco. Y no fue menos el aplicar ese concepto a la elaboración de productos, como por ejemplo la fábrica de los alfajores Habana. También en la Campañola, también en el puerto, fue la industrialización de los alimentos. Y también en esa época hay personas, hay empresas familiares que comenzaron ofreciendo un servicio especial y distinto. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Chichilo? Y Chichilo empezó con una cosa básica, pero el concepto de él fue ofrecer la primer picada, de productos de pesca, de productos de mar. Y hoy sigue siendo Chichilo, ¿verdad? Y está en la vida de todos nosotros. Y también hubo otro visionario, que fue Cabral, que empezó con la especialidad, con lo que era la planta de café. Y después fue dando, las generaciones tras generaciones fueron mejorando este negocio y transformándolo en lo que es hoy. También fue la época de los deportes, el club náutico, el yacht club, y esa costa que se va cubriendo, ¿no?, de Art Deco, hasta llegar acá, a donde estamos hoy, Cabo Corrientes. El Cabo Corrientes, que como bien lo dijo usted, es una formación milenaria que daba ese espacio, ese terreno de 10.000 metros cuadrados que el desarrollador compró y que quería hacer 3 torres. Quizás hubiesen sido simplemente 3 torres, pero miren lo que pasó.